Hola, buenos días. Yo soy María del Pilar Prada López, soy cirujano plástico y os hablo desde aquí, desde mi consulta de Sevilla, que es Centro Médico Prada. Hoy estoy iniciando un nuevo ciclo de vídeos dentro de los que yo subo a YouTube, en este caso sobre la cirugía estética de los muslos, que al igual que pasaba con la cirugía estética de los brazos, de la que hablé en los últimos vídeos que subí, no se trata de una única intervención, sino hay varias posibles intervenciones que se pueden realizar en los muslos. Fundamentalmente existe la liposucción, que es una técnica muy común y muy habitual, es de las intervenciones que junto con las cirugías de pecho más se hacen dentro de la cirugía estética, pero luego también cuando hay casos especiales en que no solamente sobra grasa en los muslos, sino también piel, hay una intervención que se llama lifting de muslos, conocida técnicamente como cruroplastia, en la que aparte de quitar la grasa sobrante, se quita la piel sobrante de los muslos y se tensa esta piel. ¿De acuerdo? Entonces, en este ciclo de vídeos os voy a hablar sobre este grupo de intervenciones. Si estáis interesados o interesadas en este tipo de cirugía, quedaos conmigo porque yo os voy a hablar sobre todo ello, tanto en este vídeo como en los próximos. Bueno, pues como os decía, la cirugía estética de los muslos es una cirugía muy frecuente. Sobre todo la liposucción. La otra intervención de la que voy a hablar, que es la cruroplastia, se hace en menos ocasiones, pero en los muslos suele haber, sobre todo en las mujeres, por distribución hormonal, una serie de acúmulos grasos localizados que son muy típicos, muy característicos, no se dan en todas las mujeres, pero sí en muchas de ellas, y que, bueno, pues hay veces que el acúmulo adiposo en estas zonas es excesivo, muy abundante, entonces, bueno, pues puede ocasionar que la silueta de la mujer tenga esas pequeñas alteraciones, pequeñas o no tan pequeñas, según el caso, pues que pueden requerir una redefinición, digamos, de la silueta. Entonces, para estos casos es para lo que se realiza la liposucción. Voy a empezar primero hablando de la liposucción de muslos y después continuaré con la otra intervención que es la cruroplastia o lifting de muslos. La liposucción, como ya comentaba en otros vídeos, es una técnica de cirugía estética que sirve para eliminar la grasa localizada de distintas zonas del cuerpo. Entonces, es muy habitual, sobre todo en las mujeres por tema de distribución hormonal, que haya acúmulos localizados de grasa tanto en la cara externa de los muslos como en la cara interna. Entonces, en la cara externa de los muslos hay mujeres sobre todo que tienen acúmulos localizados a la altura de lo que se llama el trocánter del fémur, que es la parte superior del fémur, es la parte alta del muslo. Entonces, bueno, pues eso es un acúmulo localizado que tradicionalmente se venía denominando pistoleras o cartucheras. Y claro, en la silueta de la mujer pues causan un abultamiento que a muchas mujeres pues no les gusta, no les resulta atractivo en su silueta, entonces lo que quieren es corregírselo. Es muy típico que cuando hay ese acúmulo localizado en la zona de las cartucheras, también haya otro acúmulo quizá menor, dependiendo del caso, de grasa localizada justo por encima, a la altura de lo que es la cresta ilíaca que llamamos nosotros, es decir, la parte alta de la cadera, justo por debajo de la cintura. Y entre una zona y otra muchas veces hay una zona como más metida para adentro, más hundida, digamos. Entonces, cuando tratamos en liposucción la cara externa del muslo, normalmente tratamos esas dos zonas en conjunto, es decir, la zona de la pistolera o cartuchera, y también hacemos una pequeña eliminación de grasa del acúmulo superior que se da justo por debajo de la cintura. Ya nada más que eliminando grasa de esas dos zonas, en la mayor parte de las ocasiones conseguimos que ese hundimiento que se aprecia entre la zona superior y la zona inferior pues ya se atenúe y quede una silueta en la cadera toda redondita y sin variaciones. A veces, si esa zona que está más hundida, digamos, entre los dos acúmulos grasos, el superior y el inferior, es más marcada, puede ser necesario que utilicemos una técnica complementaria que es el lipofilling o lipotransferencia, que consiste en extraer mediante liposucción grasa de una zona del cuerpo, que en este caso sería pues, la zona de la pistolera, de la cartuchera, y la zona justo por debajo de la cintura, que hay más arriba, y parte de esa grasa se puede utilizar para rellenar, si se desea, ese hundimiento que hay entre una zona y otra. Es decir, que o bien solamente con liposucción, o bien tanto con liposucción como con
lipotransferencia asociada, podemos cambiar totalmente la silueta de la cadera en su parte externa. Esa sería la aplicación de la liposucción para la zona de la cara externa del muslo. También se da en muchos casos que hay acúmulo graso en la cara interna de los muslos, sobre todo en la parte de arriba, es decir, que justo por debajo de la ingle. Entonces, en esos casos, cuando hay un acúmulo importante, pues se nota que los muslos están juntos y aparte de tener el aspecto estético a lo mejor menos deseable, se da el caso de que en verano los muslos se suelen rozar al andar, entonces eso puede causar molestias e irritaciones de la piel. Hay muchas mujeres que se quejan de eso, bueno, y hombres también, pero como es esto que estoy describiendo son acúmulos localizados de grasa de distribución prioritariamente femenina por tema hormonal, pues hay más mujeres a las que le ocurre este problema y que lo quieren solucionar. Es muy típico también que haya un pequeño acúmulo localizado de grasa en la cara interna de las rodillas. Entonces, muchas veces cuando trabajamos mediante liposucción la cara interna del muslo, trabajamos en conjunto a las dos zonas, es decir, rebajamos grasa de la parte superior del muslo, justo por debajo de la ingle, pero también quitamos grasa de la zona de la rodilla. Entonces, al eliminar grasa de esa zona, vemos que la rodilla también queda mucho más rectita y entonces da la apariencia también de rodilla más estrecha y más en línea con, digamos que conseguimos que la línea de la cara interna del muslo vaya mucho más uniforme de arriba abajo y entonces da un aspecto pues mucho más estético. Y todo eso se realizaría mediante la técnica de la liposucción. Luego, ya aparte, hay que comentar eso, que hay casos en que o bien porque hay un acúmulo importante de grasa, o bien porque lo ha habido y se ha perdido mucho peso, o bien porque las características de la piel, ya con la edad quizá, o personas que de por sí, por su genética, tienen la piel con poca elasticidad, con pocas fibras elásticas, poca capacidad de retraer ante las variaciones de peso, por ejemplo, o simplemente con el paso del tiempo. Bueno, pues hay un exceso de piel que suele acumularse principalmente en la cara interna de los muslos, entre un muslo y otro. Entonces ahí se aprecia que aparte de que puede haber acúmulo localizado de grasa en esa zona, pues vemos que la piel está flojita, que incluso a veces puede colgar y formar pliegues. En estos casos no bastaría con hacer solo una liposucción, porque al contrario, si eliminamos la grasa, que es el contenido de esa piel, puede darse el caso de que la piel quede todavía más floja y más colgante, y entonces el aspecto estético no mejora, sino todo lo contrario. En esos casos, lo que tenemos que plantear es otro tipo de cirugía, que es la que comentaba, que es la cruroplastia, que llamamos nosotros, o bien conocida más ampliamente como lifting de muslos, que en lo que consiste básicamente es en eliminar el sobrante de piel. Dentro de eso, en el lifting de muslos, en la mayor parte de las ocasiones en que hay que realizarlo, se procura hacer la extirpación de piel arriba justo en el pliegue de la ingle. De manera que la cicatriz resultante, porque claro, como comentaba yo en otros vídeos anteriores en que he hablado de distintas intervenciones que implican eliminar piel, como podría ser la abdominoplastia en el abdomen o el lifting de brazos o braquioplastia en los últimos vídeos que he subido, que es la eliminación de piel sobrante en los brazos. En todos estos casos en que hay que eliminar piel sobrante, después hay que coser naturalmente y eso significa que va a haber una cicatriz más o menos larga situada en la parte del cuerpo correspondiente. Entonces, en el caso del lifting de muslos hay que realizar una incisión, una extirpación de piel y después una sutura que procuramos, ya digo, que en la mayor parte de los casos sea en el pliegue de la ingle, que es donde luego se puede ocultar bien esa cicatriz. Hay veces en que el sobrante de piel es tan intenso, tan marcado y además llega tan abajo, ya prácticamente casi hasta la rodilla, que no es suficiente eliminar piel en sentido horizontal justo por debajo del pliegue de la ingle, sino que hay que complementarlo con una cicatriz vertical para poder estrechar, digamos, quitar la piel no solamente en horizontal, sino en vertical. En esos casos, claro, se haría también en el pliegue de la ingle, pero llevaría otra cicatriz a lo largo del muslo en su cara interna, es decir, donde mira un muslo hacia el otro. Es la zona que queda más discreta, más disimulada, pero bueno, en cualquier caso, cuando es necesario hacer esa cicatriz longitudinal, siempre se va a notar después mucho más. Es decir, que hay que seleccionar bien los casos en que no hay otra opción para que haya un buen resultado,
más que realizar esa cicatriz vertical. Y luego siempre, por supuesto, como siempre en cirugía estética, vamos a hacer la sutura con varias capas de puntos, pero reabsorbibles por dentro de la piel, a fin de que luego no haya marcas de puntos y la calidad de la cicatriz, una vez que ya pasado el tiempo madure, sea lo mejor posible. Entonces, esta técnica llevaría implícita una liposucción, es decir, que cuando se realiza el lifting de muslos siempre se empieza realizando una liposucción de la zona para rebajar la grasa que haya acumulada debajo de la piel, y en un segundo paso, en la misma intervención, ya se planea, según lo que se haya diseñado previamente, la extirpación de piel, o bien, ya digo, en horizontal, justo a la altura de la ingle, o bien en horizontal y además en sentido longitudinal a lo largo de la cara interna del muslo. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya expuesto todo esto sobre este tipo de intervenciones, ya en los siguientes vídeos ya me meteré más a fondo pues, sobre los distintos aspectos, como hago siempre. Es decir, cuáles son las indicaciones de las distintas intervenciones de cirugía estética de los muslos, cómo se planifican este tipo de intervenciones, cómo se desarrollan en quirófano y cómo es después el posoperatorio de unas u otras intervenciones realizadas en los muslos. Si estás interesado o interesada en alguna de estas intervenciones y deseas que yo te dé información más personalizada en tu caso, que haga una valoración aquí presencial en consulta de tu caso y determinar qué tipo de intervención es la más adecuada para ti, lo único que tienes que hacer es llamar a los teléfonos de aquí de la consulta de Centro Médico Prada, que es uno de ellos es el 954 53 37 53, que es el teléfono fijo de aquí de la consulta, o bien al teléfono móvil de mi secretaria Gema, que es el 608 008 529. En cualquiera de los dos teléfonos, Gema, mi secretaria, pues, va a atender la llamada, te va a dar la información que necesites dentro de lo que ella te pueda responder a tus dudas y te puede dar una cita conmigo aquí presencial en consulta para conocernos en persona, para valorar tu caso y para determinar qué tipo de intervención puede ser mejor para ti, para tu caso particular. Y sin más, y ya hasta la próxima semana que me meteré más a fondo con el siguiente tema de estas intervenciones, me despido. Hasta pronto.